Buenos días a todos, veo que ya estáis entrando. Hola, hola. Perfecto, pues ya estamos todos por aquí. Genial. Vale. Estupendo. Pues a ver que revise que estamos grabando. Perfecto. Vale, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a esta segunda sesión del día con la que vamos a iniciar nuevamente con mucho orgullo y con mucha ilusión esta tercera edición del Congreso Internacional de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria, Infocisa, que es un gran evento internacional que arranca con nuestras jornadas de formación e investigación en ciencia sanitaria, que es un espacio creado para reunir a todos los profesionales de la salud y compartir conocimientos sobre humanización, desarrollo e investigación, siempre con ese propósito de que podamos fortalecer los lazos multidisciplinares que nos unen y seguir contribuyendo juntos a un sistema sanitario mucho más humano, más colaborativo e innovador. Y a lo largo de estos días, hasta el día 23 de octubre, que va a durar el evento, vais a poder disfrutar de una gran diversidad de ponencias en formato de mini píldoras, de atención especializada, de atención primaria. También vais a contar con webinars en directo y que van a estar traídos por diferentes profesionales, ¿vale? Pero solo hoy, 21 de octubre, vais a poder disfrutar de ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Están acreditadas con crédito CFC. Aprovecho para recordaros, para todos los que seáis nuevos, que para obtener vuestros correspondientes certificados tenéis que visualizar las 3 ponencias que se van a llevar a cabo a lo largo del día de hoy, ¿vale? Una vez visualizadas esas 3, se os va a habilitar un cuestionario, ¿de acuerdo? Vais a tener que rellenar ese cuestionario y una vez hagáis eso, veis las 3 ponencias, rellenáis cuestionario, ya podéis optar a vuestro certificado, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos a dar comienzo con la segunda charla del día de hoy sobre la importancia de la familia en el proceso neurorehabilitador, trabajo en equipo y comunicación eficaz, con doña Raquel Cabrillana Riesco, que es terapeuta ocupacional en el Hospital de los Madroños, Centro Médico Plaza Castilla, en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Voy a compartir pantalla para que tengáis acceso a la presentación. Fenomenal. Muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotros, para este espacio. Y mientras tanto, yo recuerdo a todos los congresistas que aprovechéis el chat que tenéis, ¿de acuerdo? Para realizar todas las preguntas, todas las dudas que tengáis. Las vamos a ir recopilando para comentarlas luego ya al final de la presentación, ¿de acuerdo? Ya dicho esto, Raquel, cuando quieras. Perfecto. Genial. Pues bueno, lo dicho, buenos días y comenzamos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador del tercer Congreso de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria por darme la oportunidad de participar en este congreso. ¿Vale? Voy a hablar sobre la importancia de la familia y la colaboración del paciente en el proceso neurorehabilitador, el trabajo en equipo y la comunicación eficaz. Antes de empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Raquel Cabrillana, soy terapeuta ocupacional especializada en neurorehabilitación y actualmente responsable del Centro de Terapia Ocupacional en el Centro Médico HLM Plaza Castilla, Hospital de los Madroños. En el centro en el que trabajo tengo la oportunidad y, bueno, pues junto con mi equipo de poder trabajar con una participación activa de la familia y el paciente en el equipo rehabilitador, cosa que en muchos centros a veces no es posible por falta de tiempo, por la parte económica o la metodología del centro e incluso la adherencia del propio paciente y la propia familia al tratamiento. Así que tengo esa oportunidad en este centro y destacar que me parece fundamental considerar a la familia del paciente en este proceso, ya que su colaboración es necesaria para lograr una recuperación efectiva. Voy a centrarme fundamentalmente en el proceso de rehabilitación en neurorehabilitación, que es donde yo tengo experiencia, pero sí que comentar que lo que yo voy a presentar al final es bastante extrapolable a otros ámbitos y no solo al neurorehabilitador, ¿vale? El índice que voy a seguir empieza por hablar un poco del contexto de la neurorehabilitación, cómo nos encontramos a día de hoy a nivel del sistema de atención sanitaria, el papel de la familia en el proceso neurorehabilitador
el papel del paciente, cómo los dos nos van a aportar bastantes beneficios en este proceso, el trabajo en equipo, cómo los modelos de trabajo que existen y hacia dónde deberíamos tender, recomendaciones prácticas para que, bueno, pues el día de mañana también podáis aplicarlas con pacientes que tengáis y os dejo la bibliografía al final, ¿vale? Pues bueno, empezamos. En cuanto al contexto de la neurorehabilitación, la neurorehabilitación es un proceso que busca recuperar, mejorar y o compensar las funciones neurológicas, ¿vale? Funciones que sean capacidades funcionales, funciones cognitivas, funciones emocionales o funciones motoras, que ocurren tras una lesión o una enfermedad cerebral. Y eso implica la aparición de diferentes profesionales que nos van a ayudar a esa recuperación. Y ahí meto a todos los profesionales, no solo los típicos que hay en los centros de neurorehabilitación, ¿vale? El logopeda, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, sino el trabajador social, el enfermero, el médico rehabilitador, etcétera. ¿Vale? Al final necesitamos a todos los profesionales que trabajen conjuntamente. Datos basados en evidencia del ictus, pues el ictus sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. Casi el 70-80% presenta complicaciones, sobre todo en el deterioro cognitivo, disfunción motora y disfunción de la deglución. Entre el 25 y el 50% pasan a depender de un familiar que es el que va a realizar por él o junto con él las actividades de la vida diaria, ya que ellos van a tener dificultades para eso. El coste medio de la rehabilitación es entre 5.800 y 140.000 euros, bastante, de los cuidados que necesitan este tipo de pacientes. Y a día de hoy tenemos, pues, en general, un problema en el que el paciente que es dado de alta después de un daño cerebral no tiene apenas tanto ni el paciente ni la familia información de cómo poder continuar los cuidados en casa. ¿Vale? Hay una falta de orientación profesional, tanto en planes de rehabilitación posteriores, a dónde debe acudir ese profesional, ese paciente y esa familia, y tanto a la información que se le da a la familia de cómo cuidar a su familiar. ¿Vale? Hablando un poquito de la evolución de la atención sanitaria, os he puesto aquí un cronograma que parte del modelo inicial que surge en el siglo XIX, que es el modelo biomédico, y pasaremos a hablar de todos ellos hasta llegar a los modelos actuales que engloban más y tienen en cuenta a la familia y a la persona. ¿Vale? Empezando por el modelo biomédico, que surge en el siglo XIX, es un modelo de atención tradicional en el cual está enfocado a la enfermedad. En este modelo, los pacientes y los familiares son sujetos pasivos de la asistencia médica. ¿Vale? El enfoque es un enfoque que se centra mucho en el diagnóstico y en el tratamiento. Sin embargo, no tiene en cuenta todas las causas biológicas, el contexto psicológico del paciente. ¿Vale? Se aplica principalmente tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Es decir, yo tengo una enfermedad, voy al médico, ¿qué te pasa? Pues tienes este diagnóstico. Voy a basar en tu diagnóstico para darte un tratamiento que normalmente va a ser o en medicación o una cirugía. ¿Vale? Aquí las familias no participan y se considera la salud como ausencia de enfermedad. Estos modelos, aunque parezcan que son un poco arcaicos, actualmente también se están llevando a cabo en países como Rusia, India, algunas áreas de China y países en desarrollo. ¿Vale? Así que sigue existiendo a día de hoy. Después de este modelo empieza a aparecer el modelo biopsicosocial. Este modelo el biomédico recibe varias críticas y es por lo que se empieza a evolucionar hacia otro modelo. Las críticas es que aparecen los determinantes de la salud. Otra crítica es que aparecen más las enfermedades de salud mental. Y tampoco este modelo biomédico nos sabe explicar algunas patologías como el dolor crónico o trastornos psicosomáticos. Y luego, pues, la psicología y las ciencias sociales hablan sobre la importancia de los factores emocionales y los componentes de salud. ¿Qué pasa? Que este modelo pues, deja muchos vacíos sobre esos temas. Entonces aparece el modelo biopsicosocial,
que es el modelo que probablemente todos conozcamos porque es el que se lleva a día de hoy, pues es el que se utiliza. Este modelo biopsicosocial es creado por Engel en 1977 y considera la enfermedad como resultado de la interacción entre esos factores biológicos, psicológicos y sociales de la persona. Entonces, aquí sí que vamos a tener en cuenta a la persona como agente activo del proceso de salud y va a promover un enfoque integral en cuanto al cuidado y la asistencia sanitaria. ¿Vale? Este modelo a día de hoy es usado en países como Países Bajos, Suecia, España, Reino Unido o Francia. ¿Vale? A continuación, paso a hablar del modelo centrado en la persona y centrado en la familia, que surgen, ¿vale?, del modelo biopsicosocial, en este que tiene presente a la persona como centro de la asistencia médica. El modelo centrado en la persona y el modelo centrado en la familia, así como dato curioso, surgen a la vez, ¿vale? Se crean casi al mismo tiempo. Sin embargo, el de la persona es el que antes ha evolucionado y se conoce, ¿vale? La OMS dice porque es más fácil, según datos de la OMS, es más fácil es más universal, es más humano y más fácil de integrar en el sistema diario. Al final se ha visto que funciona tanto con adultos como con jóvenes, como con personas mayores, incluso personas que no tienen familia. Y el modelo centrado en la familia, al final cuesta más su implicación en los modelos actuales que tenemos de rehabilitación y de atención al paciente en general, ¿vale? Pero que surgen a la vez. El modelo centrado en la persona está compuesto por 5 dimensiones, en el que la persona va a ser, pues, como su propio modelo indica, muy importante. Vamos a tener en cuenta la perspectiva biopsicosocial, es decir, toda la parte biológica, psicológica, social y espiritual del individuo. Tiene como foco importante que el paciente vamos a considerar su historia de vida, sus motivaciones, sus miedos, sus expectativas, qué piensa, qué quiere, qué necesita. Vamos a intentar conectar con él. Otra dimensión es compartir poder y responsabilidad. ¿Vale? Vamos a darle a esa persona la capacidad de decisión para que pueda ser también más autónoma en el proceso rehabilitador. Que antes, pues en el modelo biomédico, eso era impensable, ¿no? Este modelo, además, aboga por la alianza terapéutica, esa relación, ese vínculo que vamos a tener entre el terapeuta, el profesional sanitario y el paciente. Y por último, el médico como persona. Esto también es muy interesante porque el médico, al ser también una persona, tiene pues sus creencias, tiene sus conocimientos, tiene también sus expectativas, tiene su forma de ser y el médico mismamente tiene que conocer, ¿vale?, y gestionar sus emociones porque pueden afectar a ese proceso clínico, ¿vale? Que eso es también muy interesante de este modelo. Este modelo a día de hoy se lleva en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, España y países nórdicos, ¿vale? A continuación vamos a hablar del modelo centrado en la familia, que, como ya he mencionado, surge a la vez realmente que el modelo centrado en la persona y es defendido por primera vez por padres de niños que estaban hospitalizados. Este modelo fomenta la colaboración entre paciente, familia y profesional de la salud para que haya una mayor prestación del servicio, una mejor evaluación de la atención sanitaria y planificación del proceso. Este modelo a día de hoy pues, se lleva a cabo en Japón, Canadá, Australia, España y países nórdicos, ¿vale? Entre otros, os he puesto así los más grandes. A continuación, presento una tabla que me parece muy interesante para ver cuáles son los países que aplican este tipo de modelo, el centrado en la persona y centrado en la familia en su día a día. En este caso vemos que Países Bajos y países nórdicos son los países con una mayor tasa de aplicación de este modelo, ¿vale? Y sería uno, y tienen además, es muy interesante que tienen protocolos bastante claros, lo llevan muy a rajatabla. Sin embargo, hay otros países en la lista, como Japón, Canadá o Estados Unidos, que sí que lo aplican, pero en un porcentaje menor, un 70-80%, aún así bastante alto. Si nos vamos a la tabla y vemos a España, pues los porcentajes no son tan altos como estos
estos países que he mencionado. ¿Vale? La participación del paciente es bastante bajita y la participación de la familia también, aunque se está haciendo bastante por implicarles en el proceso, en mi caso, que lo conozco más, neurorehabilitador y rehabilitador en general. ¿Vale? Y luego vemos a otros países como China, Rusia y India que su aplicación es bastante baja. Incluso en los países que están en vías de desarrollo, pues utilizan solamente el modelo biomédico y no van a involucrar en ningún momento a la familia y al paciente. ¿Vale? Para tener una visión general por países, la aplicación de estos modelos. También comentar que las guías prácticas clínicas actuales sí que incluyen la participación de la familia y el paciente en el proceso rehabilitador, por lo tanto, con más medida para que nosotros también lo apliquemos a día de hoy. Además, la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que si no la conocéis, es la que marca un poco las bases del estado de salud de la persona, también contempla a la familia en su desarrollo, ¿vale? En componentes de actividad y participación y el componente de factores ambientales. Y no solo habla de la familia como un objeto de tratamiento, puesto que a la familia no se le enseña cómo tiene que cuidar esas estrategias para poder hacerse cargo de otra persona, sino entonces como objeto de tratamiento, sino como persona que nos va a ayudar como parte del equipo terapéutico. Al final la familia nos va a aportar un montón de beneficios en cuanto al tratamiento porque va a ser un poco nuestro ayudante. Entonces, todos los beneficios que aporta la familia. También esto lo contempla la CIF. ¿Vale? La segunda parte es, vamos a hablar, una vez que hemos puesto ya el contexto de cómo son los modelos actuales, si estamos en un modelo biopsicosocial, que nos vamos a centrar en el modelo de centrar en la familia y el paciente, vamos a ver el papel de la familia en este proceso. Hablando de datos, bueno, esto lo he sacado de artículos que están al final, ¿vale? En la bibliografía, pero si echéis un vistazo a la presentación y no los encontraréis, yo creo que he puesto todos, me podéis escribir y os los mando. ¿Vale? Esos datos dicen que el 82% de los cuidadores que cuidan de pacientes que han sufrido un daño cerebral, un ictus, pasan más de 8 horas al día atendiendo a estas personas, que el 21,4 tienen síntomas de ansiedad y el 40,2 presenta síntomas de depresión. ¿Vale? Entonces, estos datos pues, al final son interesantes de conocer porque viendo el estado de salud del cuidador, vemos que en un estudio longitudinal analiza que tras 12 meses siguientes de que el paciente le den el alta y tenga que estar cuidando a su familiar, el estado de salud empeora gradualmente. Y además también pone en valor que no solo que aparezca una patología neurológica no solo afecta a la propia persona, sino a todo su círculo social y concretamente a la familia, que va a ser el apoyo más directo. Entonces, aunque actualmente la familia en muchos sitios no se tiene muy en cuenta, por las circunstancias que sean, sigue habiendo una baja tasa de participación de la familia en los cuidados. ¿Vale? Entonces, voy a recalcar las funciones clave que tiene la familia en neurorehabilitación y por qué necesitamos contar tanto con ella. En primer lugar, el apoyo emocional que aporta. La familia es la principal fuente de motivación, contención emocional y seguridad para el paciente. Al final, si el paciente está motivado, es decir, si el familiar está motivado, ¿vale? Y tiene ganas, quiere ayudar a su familiar y no tiene, y reducimos esos niveles de depresión, esos niveles de ansiedad, el familiar también, ¿vale? Al que le cuida, va a beneficiarse de todo eso, ¿vale? La presencia de que este familiar esté motivado va a reducir la ansiedad y también la depresión del paciente. Además, estudios demuestran que cuando la familia está emocionalmente disponible, el paciente se involucra más. Por lo tanto, hay que cuidar a esa familia y ese apoyo emocional que nos va a prestar. Por otro lado, participación activa en el tratamiento. A la familia la necesitamos y es un
tiene una función clave para poder trasladar lo que enseñamos en terapia en el domicilio. Va a aprender a realizar tareas de cuidado, higiene, alimentación, vestido, nos va a ayudar a supervisar ejercicios terapéuticos en casa y va a colaborar con nosotros para poder adaptar el entorno. Esto se ha visto que la participación de la familia ha demostrado mejoras también en el paciente. Repercute directamente en el paciente y también directamente nos ayuda a nosotros para mejorar siempre en pro del paciente y su beneficio. Por otro lado, educación y capacitación. A través de sesiones informativas, la familia adquiere herramientas para poder manejar mejor el estrés y la adherencia al tratamiento. Y otra función clave es la facilitación del entorno social y comunitario. Al final, quien va a sacar al paciente fuera del entorno domiciliario, si tiene una cita médica, si hay que ir a un sitio o sacarle a pasear porque se le ha recomendado el médico, va a ser el familiar y va a permitir que esa conexión con el medio que tenga el paciente la pueda mantener. ¿Vale? Porque si hay una persona que está ahí diciéndote, venga, que el médico te ha dicho que hagas esto, que el terapeuta te ha recomendado que salgas a caminar al menos un poquito a la calle. Tener ahí una persona que te está fomentando y motivando a que lo hagas, al final va a haber repercusiones positivas para el familiar y pues al final nos ayuda bastante, ¿vale? A reconstruir la identidad de ese paciente con esa facilitación del entorno. Por otro lado, la colaboración en el equipo profesional. Si el familiar está integrado y lo involucramos en el equipo, nos va a mejorar la comunicación, se van a fijar objetivos realistas y compartidos y se van a construir planes de intervención que sean más sostenibles. ¿Vale? Un estudio que aplica modelos centrados en la familia han visto resultados en la satisfacción y mejora de la parte clínica. Entonces, con todo esto necesitamos meter a la familia e involucrarla dentro de la planificación, tanto cuando le dan el alta, tanto en el alta como cuando realizan el tratamiento ambulatorio después de darle el alta. ¿Vale? Hay que intentar reducir esas experiencias negativas y esa depresión y ansiedad que puede tener el familiar. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos porcentajes que hemos dicho antes de que tienen síntomas de depresión y síntomas de ansiedad ocurren porque no saben cómo tienen que tratar a su familiar, cómo tienen que hacer las transferencias, cómo deben alimentarle, tienen miedos, cómo camino con él, cómo le muevo para que no le duela nada y si le doy esto y se atraganta y se pone malo. O sea, eso está de nuestra mano de parte del profesional que eso no ocurra y eso el sistema lo tiene que valorar. También, además, necesitamos a la familia porque ayuda a reforzar esos aprendizajes al realizar los ejercicios y rutinas diarias en el domicilio y permite trasladar los logros terapéuticos del día a día haciendo la intervención más funcional y significativa. En cuanto al paciente, el proceso rehabilitador, pues también vamos a hablar de datos. La apatía se manifiesta en más del 50% de ellos. Aparece la fatiga como un síntoma bastante común y debilitante y la mayoría ya tendían a ser sedentarios o practicar una actividad física baja. Se sigue manteniendo, la actividad física suele también mantenerse en esos niveles de ser baja, con sintomatología depresiva que si ya tenían se incrementa y si no, pues suele aparecer por el estado, bueno, pues que al final es un cambio muy grande. Los datos dicen que a los 4 años del ictus, más del 30% de los supervivientes tienen problemas para participar en la comunidad. ¿Vale? Necesitamos este modelo centrado en la persona, ¿vale? Que consiste en llegar a la persona que está detrás de la enfermedad, en que nos cuente qué le ocurre, cuáles son sus motivaciones, cuál es su historia de vida, qué le preocupa, qué es lo que quiere conseguir, qué barreras él considera también que le están frenando a conseguir lo que quiere y mucho también darle realidad y perspectiva, ¿vale? Muchas veces el paciente viene perdido
y te pide unos objetivos que no son realistas. Bueno, pues también esa función de reconducirlo, centrándote en él y en lo que realmente es importante para él. Os dejo ahí un QR, cuál es un caso concreto de una paciente que tiene esclerosis múltiple y cómo se aborda su caso a través del modelo centrado en la persona, ¿vale? Que es interesante también con estrategias que aparecen. Por otro lado, hemos visto la función fundamental que tenía la familia en el proceso, cómo nos ayuda. Ahora vamos a ver cómo nos ayuda el paciente en este proceso. En primer lugar, el paciente es el que se conoce a sí mismo, es decir, nos va a aportar información real y clave para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas, cuáles son sus prioridades, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. ¿Vale? Es muy importante escucharle y tenerle en cuenta en el tratamiento. Además, escucharle, que nos cuente sus necesidades, nos va a permitir establecer objetivos personalizados, ¿vale? Cuando el objetivo es mucho más significativo y más motivador, el paciente va en las sesiones a ir a por ello. Va a decir, vale, que es que yo quiero conseguir esto, pues me voy a esforzar mucho para poder conseguirlo. Entonces, esto facilita una alineación entre lo que el paciente desea y lo que el profesional, en nuestro caso, nosotros le vamos a proponer, ¿vale? Para poder conseguir el objetivo. Además, nos va a aportar una retroalimentación constante, nos va a informar sobre qué estrategias están funcionando mejor. Si yo al paciente le pauto, pues vamos a intentar hacer este ejercicio en casa para que a la hora de la comida siempre hagas esta acción, por ejemplo, pero ya al siguiente día de sesión me dice, pues es que no me ha funcionado, porque es que me cuesta muchísimo, porque es que en mi casa tengo estos cubiertos, no me funcionan, vamos a intentar adaptarlo y viceversa, a lo mejor le funciona muy bien y dice, oye, pues he conseguido hacerlo e incluso he visto que si lo hago de esta manera mejoro tal y no se me cae. Entonces, al final nos va a dar un feedback también muy importante, ¿vale? Que esto nos va a permitir ajustar y personalizar el plan terapéutico. Además, va a promocionar la autonomía y la responsabilidad. Cuando él toma decisiones y siente que tiene el control sobre su proceso y la autogestión de la rehabilitación, al final él se va a sentir mucho mejor consigo mismo, ¿vale? Sintiendo que hay logros y metas conseguidas. Y además, algo muy importante y lo que, bueno, pues a nivel sanitario podría suponer un beneficio, es que reduce la dependencia del sistema sanitario. Además, el paciente se va volviendo cada vez más autónomo porque estamos consiguiendo objetivos que el paciente ha reclamado y si está motivado puede llegar a hacerlos porque son objetivos realistas que nos hemos sentado con él para conocerlos. Y aquí, bueno, si incluimos a la familia ya, maravilloso. Y los está logrando, cada vez dependerá menos del sistema sanitario. Y a lo mejor un paciente que está ingresado, ¿vale? Que está recibiendo rehabilitación con ingreso, al conseguir esa independencia le pueden dar el alta, venir a ambulatorio y el gasto para el sistema sanitario es menor. Entonces, todo eso supone la implicación del paciente. Además, el fortalecimiento de la alianza terapéutica, ¿vale? Al final, comunicarnos con él, tener esa confianza, esa cooperación, nos va a ayudar positivamente a tener mejores resultados. Crear ese vínculo en el que se basaba el modelo también centrado en el paciente, fomentar ese vínculo entre el terapeuta y el paciente, ¿vale? Para generar una relación más horizontal y que él tampoco para él sea un problema o sentirte que tú estás superior a él y bueno, pues tenga ese miedo o reducir esa sensación de no me están teniendo en cuenta, lo que diga el terapeuta es lo que se va a hacer. Pues al final lo mejor es establecer un buen vínculo, ser empático con el paciente y generar una relación que sea lo más horizontal posible en la que los dos aportemos. Quería ahora hablaros de un artículo muy interesante, o por lo menos a mí me lo pareció, que se entrevistaron a 31 personas mayores de 18 años que tenían ictus, tanto en fase aguda como en fase crónica, y se les preguntaba sobre qué aspectos ellos consideraban importantes en el tratamiento, ¿vale? Y destacaron que se les tratara
que fuera una figura más allá del paciente y que se les pusiera en el centro del cuidado. Es decir, que ellos sí que reclamaban que compartir su historia de vida les ayudaba bastante a poder marcar los objetivos, que se les considerara el enfoque holístico, sus aspectos emocionales, sociales, cómo estaban, qué es lo que querían, sus costumbres, o sea, si se les escuchaba, reclamaban más escucha para poder luego crear esa relación, como hemos dicho, horizontal. Y también reclamaban, que o ellos pedían, la participación en la toma de decisiones, siendo agentes activos en ese proceso de rehabilitación y construir vínculos entre el profesional, en el que tuvieran cualquier tipo de confianza para decirles pues, cualquier necesidad o problema que tuviesen. Esto, el artículo me parece interesante porque nos indica no solo lo que estamos nosotros un poco pidiendo de hay que involucrar al paciente en el proceso rehabilitador, sino que ese estudio de 2022 nos dice que ellos también lo notan, que ellos también sienten que cuando nosotros les preguntamos, les hacemos ser partícipes del proceso, hacemos actividades y objetivos que van orientados a lo que ellos quieren conseguir, también mejoran y se notan mucho más dentro del proceso. Entonces ellos también lo reclaman en ese sentido. Vale, ahora voy a hablar de los beneficios que tiene involucrar tanto a familia como al paciente en el proceso rehabilitador. Lo hemos visto un poquito por separado y ahora conjuntamente, ¿vale? En rasgos generales, mejora la adherencia al tratamiento. Cuando el paciente y la familia comprenden los objetivos de la rehabilitación, están motivados, quieren mejorar, al final la participación es que va a hacer que el paciente quiera venir a terapia, que el paciente quiera rehabilitarse, que el paciente quiera seguir alcanzando nuevos objetivos por mucho que le cueste y se involucre mucho más. Además, favorece la autonomía en la participación del paciente. Al final, al tomar sus propias decisiones y tener sentido de control en la rehabilitación, pues vamos a mejorar su autonomía. Además, refuerza el apoyo emocional. Ya habíamos dicho que la familia, si la familia está bien y está motivada y tiene los recursos y las estrategias para atender a su familiar, va a reducir el estrés, la ansiedad y el aislamiento de su familiar. Por lo tanto, ese refuerza el apoyo emocional. Además, facilita la generalización de aprendizajes, ¿vale? Puesto que algo que nosotros le hemos enseñado en terapia, vamos a llevarlo a cabo en el domicilio. Ahí no podemos estar. Entonces, la familia va a actuar como ese agente rehabilitador al aplicar las estrategias y adaptaciones que nosotros hayamos considerado en el entorno domiciliario. Además, permite una rehabilitación más personalizada al los familiares poder aportar información, como ya hemos dicho, de sus necesidades, sus preocupaciones, o esto me sale así, esto me sale así. ¿Vale? Por otro lado, disminuye el riesgo de recaída y de retrocesos. Al final, a encontrar una red de apoyo en el que sabes que como familiar o como paciente vas a poder contárselo a tu profesional de referencia, vamos a reducir el riesgo de recaídas y de retrocesos porque deje a lo mejor de asistir a la rehabilitación, deje de estar tan motivado, ¿vale? Y haya esa recaída. Bien, en las siguientes diapositivas vamos a hablar ya, una vez que hemos visto el proceso de atención sanitaria, hemos visto los beneficios que supone incluir a la familia y al paciente en el proceso, vamos a hablar del trabajo en equipo. Y esta es otra de las cosas muy, muy importantes porque no les podríamos incluir ni al paciente ni a la familia si al final no hay un buen equipo terapéutico que tenga una buena coordinación y comunicación constante en el proceso, ¿vale? Voy a hablar de los tres tipos de equipo de trabajo que existen, o los más típicos, existen más, pero los más comunes, que son el equipo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. En el primero, en el equipo multidisciplinar, está formado por disciplinas que van a atender al paciente, pero entre ellas no va a haber ningún tipo de comunicación y coordinación o apenas la hay. Van a tener una meta y cada uno va a intentar conseguir esa meta de manera aislada y por separado.
¿vale? Sería, pues, obviamente el peor modelo de trabajo si queremos realmente que el paciente participe. Bueno, y es que aparte en este modelo el paciente apenas se le tiene en cuenta, ni al paciente ni a la familia. Luego estaría el modelo interdisciplinar, en el cual está formado por disciplinas que sí que mantienen una comunicación y coordinación, y este es el modelo que existe en España y en la mayoría de centros de neurorehabilitación, en el cual hay una meta que hay que para conseguir, cada uno tiene sus objetivos específicos como área, pero la meta va a ser común. Va a haber reuniones y comunicación entre los profesionales, siempre en pro del paciente. Y aquí puede o no incluirse la familia, pero sí que se suele tener un poquito más en cuenta, no como el otro modelo de trabajo que no. Y por último, el equipo transdisciplinar, que es donde habría que acabar. Realmente habría que usar este modelo. Es el modelo en el cual hay una meta que gira en torno a cómo trabaja el paciente, el profesional. Las diferentes disciplinas se van a marcar objetivos para trabajar esa meta, que sería el centro del proceso, y esa meta sería elegida por el paciente fundamentalmente, en consenso obviamente con nuestra aprobación, siempre que sea realista y objetiva, pero la va a elegir el paciente y va a ser trabajar con la familia, con el paciente y todas las áreas trabajando en base a esa meta, ¿vale? Sería el modelo de trabajo al que tendríamos que tender, ¿vale? Y el que, bueno, pues tiene evidencia de que mejora, que hay más adherencia a todos los beneficios que hemos hablado y que mejora el proceso. Quería comentar aquí un estudio en el que se ha hecho una valoración, se lleva a cabo una valoración transdisciplinar, como en el último modelo, ¿vale? Entonces, lo que querían ver es si querían responder a estas 3 preguntas de si al realizar una evaluación transdisciplinar en pacientes con ictus se podía reducir el tiempo empleado en las evaluaciones iniciales, si se podía mejorar la calidad de la atención proporcionada y generar ahorros o costes hospitalarios clínicos. ¿Vale? Muchas veces en el equipo transdisciplinar lo que pasa es que incluso un profesional puede hacer funciones de otro, ¿vale? Que es ahí donde hay que marcar también un poquito los límites porque puede llegar a confusión. Los resultados obtenidos del estudio es que el modelo sí permitió ahorrar tiempo y, por ejemplo, en este caso, en este estudio, cuando lees y ves el desarrollo, indica que un profesional está aplicando a lo mejor escalas o valoraciones de otra disciplina que no es la suya, ¿vale? No sé realmente cómo lo llevan a cabo, pero que en eso consiste la evaluación transdisciplinar. Entonces, había varios profesionales que en vez de reducir que fueran 5 profesionales, uno de cada área, sino que a lo mejor 2 llevaban todo el proceso de valoración. Hubo indicios de que mejora la calidad de la atención, que había menos duplicación de información, que había mayor coordinación entre disciplinas y se reducían además los costes. No lo define totalmente el artículo, pero sí que dice que, bueno, pues tiende a reducir el coste en el hospital. Vale, esto es un estudio bastante reciente, creo que es el 2024, que es algo que se quiere abogar y todavía está en estudio, esta evaluación transdisciplinar. Aquí hay otro artículo en el que sí que nos compara los 3 modelos de trabajo que he explicado y analiza cómo se organizan y funcionan los equipos de neurorehabilitación. Abogan porque es muy importante que en función del modelo que aplique, si es multi, inter o trans, va a afectar directamente a la calidad de la atención, a la coordinación entre los profesionales y los resultados del paciente. Entonces, los autores concluyeron que de los 3 equipos, el equipo transdisciplinar es el futuro de la neurorehabilitación, ya que permite una atención más integrada, centrada en la persona y adaptada a las complejidades del daño. Sin embargo, y aquí viene el problema, de que su implementación requiere bastante compromiso por parte de la institución, liderazgo inclusivo y desarrollo continuo de competencias colaborativas, ya que uno pueda adoptar funciones del otro. ¿Vale? Entonces aquí, pues
ahí os lo dejo de los modelos de trabajo, que habría que tener la transdisciplinaridad, pero a veces también tiene sus contras, claramente. Vale, ya para terminar la ponencia, sí que me gustaría dejar recomendaciones prácticas sobre cómo atender a estas personas, dándoles eso que tanto piden ellos como que sabemos que es beneficioso para nosotros como profesionales, que participen en el proceso de rehabilitación. Entonces, para ellos es interesante, hay que preguntarles mucho de cómo se sienten, cómo están, la importancia, cuáles son sus necesidades y cuando trabajemos con ellos, pues hacernos estas preguntas. Estas preguntas están sacadas de un artículo, no las he creado yo, pero un artículo en el que dice que para tener su participación activa son preguntas que les hacen antes de darle la alta hospitalaria. ¿Cuáles son las expectativas de la familia y del paciente respecto a la recuperación y la vida tras el alta? Conocer si esas expectativas que tienen son realistas, si no lo son, y cómo podemos trabajar para que lo sean. ¿Vale? Serían preguntas que nos deberíamos hacer, sobre todo a nivel de cuando el paciente le dan el alta en el hospital, para saber si están bien informados o no, y en el caso de que no, cómo poder actuar. ¿Vale? Si esas expectativas de la familia respecto a la recuperación son realistas. Si ese familiar o ese cuidador que se va a hacer cargo después de darle el alta al cuidado, si va a hacer lo que nosotros le vayamos a pedir a nivel de, bueno, pues a partir de ahora tiene que hacer esto, o está dispuesto a continuar la rehabilitación que hagamos tanto una vez en el alta como ya estando en el propio centro de rehabilitación. Si en casa lo va a hacer, porque a lo mejor ese familiar pues, te está diciendo, pues mira, yo me encargo de su cuidado, pero las pautas que tú me mandes no, pues ver ahí qué está pasando también. ¿Por qué no le podemos implicar? O igual sí que le podemos implicar, pero es que no lo quiere hacer por X motivo. Bueno, indagar un poco. Ver si ese cuidador familiar tiene los conocimientos, las habilidades y los recursos para poder cuidar a su familiar o a esa persona que ha sufrido un daño cerebral. Incluso ver si el paciente puede proporcionar sus propios cuidados, porque a lo mejor él mismo es relativamente independiente y podría hacer muchas cosas y él ser el que se autocuide, en el sentido de que favorezca su independencia. Y preguntarnos, y nosotros para preguntarles a ellos si este cuidador está comprometido en aceptar este nuevo papel, ¿vale? Porque hay que involucrarles, pero también saber desde dónde partimos. Igual este cuidador no quiere participar en este proceso, y por mucho que le queramos involucrar, y viceversa, igual está deseándolo, pero no le estamos dando la oportunidad. Hacerles estas preguntas, pues tanto cuando les dan el alta como trabajando con ellos en el día a día a ese cuidador, ¿vale? Porque muchas veces estoy segura de que el cuidador hace menos porque no se le dice lo que tiene que hacer. Entonces se limita a hacer lo que ya conoce. Y a lo mejor lo que conoce está bien, pero podría ayudarle mucho más si nosotros le damos indicaciones al cuidador y al paciente. Porque el paciente también, si cognitivamente tiene capacidad para retener información y aprender y de seguir pautas, el paciente también nos puede hacer bastante caso y mejorar en su recuperación. Entonces, una vez hechas estas preguntas, después de evaluar exhaustivamente esos puntos fuertes de los cuidadores y tanto del paciente, que tenga esa capacidad para poder cuidar y establecer estrategias en el domicilio, pasaríamos al paso 2, que sería, si lo tiene, perfecto, pues entonces le mandas las pautas y que las haga, porque tiene las capacidades y las habilidades. Si no, entonces habría que establecer programas de psicoeducación a los cuidadores en formación pues en autocuidado, en resolución de problemas, para que ellos puedan manejarlo. Ya hay estudios y muchos programas o talleres que intentan que la familia se involucre, y la mejor forma de que se involucre al final es dándoles información de cómo lo tienen que hacer, de los recursos que
ofrecerles recursos, guías y formas de hacerlo. Entonces sí que se han llevado estudios a cabo de que se ha visto que la telerehabilitación y las intervenciones a distancia son eficaces después de un daño cerebral, dándole pautas a la familia de cómo debe hacerlo. ¿Vale? Luego os dejo ahí un QR que también os llevará a un artículo en el que es el modelo centrado en el paciente, junto con una guía, aparece una guía de cómo involucrar, con recomendaciones que se pueden llevar a cabo, de cómo involucrar al paciente y también habla de la familia en el tratamiento de una patología, en este caso es neurológica, ¿vale? Pero vamos, que al final se pueden extrapolar muchas veces todas estas pautas y recomendaciones al paciente en general, ¿vale? Porque es involucrar a la familia. Os dejo aquí la bibliografía, ¿vale? En general, si hay algún artículo que necesitaréis concreto o información sobre la charla que necesitéis, me podéis escribir a este correo y yo estaré encantada de daros la respuesta o de poder ayudaros. Así que bueno, espero que os haya quedado claro la importancia del familiar y del paciente en este proceso y cómo poder un poco involucrarlos en el día a día. Muchas gracias. Fenomenal, pues una ponencia maravillosa, Raquel. Un tema muy importante porque, vamos, yo ya desde mi experiencia profesional veo con frecuencia falta de orientación a las familias, mucha falta sobre cómo cuidar a ese ser querido y sobre todo importante esa orientación que vaya más allá y que pueda llegar a que el propio familiar sepa cómo realizar tareas de cuidado, supervisar esos ejercicios que has comentado antes en casa, adaptar el entorno a las necesidades del paciente, que son puntos fundamentales. Y vamos, un enfoque maravilloso porque considera además no solo el aspecto físico del cuidado, sino también ese apoyo emocional que muchas veces requieren tanto el paciente como sus familiares y vamos, en definitiva, intervenciones que no solo impactan a la vida del paciente, sino que también las circunstancias que lo rodean. Y por ello yo creo que el abordaje debe ser integral y adaptado tanto al paciente como a sus cuidadores. Así que nada, una ponencia maravillosa. Creo que refleja claramente la importancia de combinar los conocimientos técnicos con la sensibilidad humana y además de un compromiso profundo que se nota que tienes con el bienestar de tus pacientes y de sus familiares. Así que enhorabuena, Raquel. Muchas gracias. Vale, pues tenemos por aquí muchos comentarios positivos. Muchas gracias. Gracias a ti, un tema muy interesante. Gracias. Vale, nos han comentado antes el primer QR que has compartido. No sé si podrías volver a ponerlo porque mucha gente se lo ha perdido. Claro, sí, que igual lo he pasado rápido. No obstante, bueno, os comento de que esta ponencia se va a quedar grabada, ¿vale? Podéis volver a acceder nuevamente a la ponencia a cualquier punto de la presentación para poder acceder al QR con más tranquilidad, ¿de acuerdo? No obstante, por facilitaroslo un poquito, Raquel nos lo vuelve a poner. Sí, claro. Para todos aquellos que se lo han perdido un poquito. Vale, que yo creo que era... Este era el último. A ver si lo encuentro. Este, ¿verdad? Ese es. Fenomenal. Vale, pues nada, a la persona que le interese lo pueden, a ver que cargue, lo puede parar aquí y acceder al QR si le hiciera falta. Fenomenal. Sí que tenemos por aquí preguntas. Nos comenta Noelia. Si tu equipo es transdisciplinar, ¿qué limitaciones te sueles encontrar en la práctica? Pues muy buena pregunta. Vale, mi equipo tiende a la transdisciplinaridad. Hacer al final un equipo que sea totalmente transdisciplinar es muy complicado, pero sí que tendemos a que así sea. Entonces, lo que más nos cuesta muchas veces es que nos den el tiempo para poder reunirnos, porque nosotros tenemos unos horarios establecidos con un tiempo dedicado
para que el equipo al final hable sobre los pacientes, se comunique y veamos la evolución, pero para al final echamos de menos que haya más tiempo, que pudiéramos tener a lo mejor 1 o 2 horas más de reuniones para poder dedicarle más tiempo al paciente del que nos gustaría, para que realmente fuera también esa parte transdisciplinar en la que cada uno pudiera aportar su visión. Te diría que esa sería un poco la mayor complicación, porque nos ayudamos. Creo que también otra complicación que yo no tengo en mi caso, pero sí que podría llegar a ocurrir si en un centro se quiere implantar este modelo, es que todos los profesionales tienen que tener una mentalidad muy abierta de compartir todo. Es decir, yo te voy a compartir mis conocimientos, te voy a compartir pues todo lo que sé contigo para que tú sepas hacerlo. Igualmente tú me vas a aportar a mí de cómo tengo yo que en mi sesión igual trabajar las funciones ejecutivas con un ejercicio que tú me digas cómo hacerlo y yo lo voy a implicar en mi sesión sin que yo esté siendo neuropsicóloga en este momento. Entonces creo que hay que abrir mucho la mente y no quedarse en, esta es mi área, yo trabajo miembro superior porque soy terapeuta ocupacional, puedes trabajar, muchas veces delimitamos y creo que si te estás enfocada en que yo soy logopeda y trabajo lenguaje, yo también podría trabajar lenguaje siempre que me des tú tus pautas y me transfieras ese conocimiento de cómo hacerlo con el paciente. Por eso también lo de las reuniones, tan importante, porque ahí es donde vamos a decidir cómo en el tratamiento con el paciente vamos a trabajarlo. Va a estar en una sesión conmigo, pero yo voy a trabajar lenguaje contigo. Pero claro, para eso me tiene que dar pautas la logopeda y necesitamos ese tiempo. Por eso yo creo que es el problema que más tenemos aquí en mi centro y creo que en general para implantarlo el tema de estar muy abierto a compartir experiencias y formas de trabajar. Espero haber contestado. Pues es un enfoque maravilloso, la verdad, eso de no ponerle barreras a las capacidades de uno, de yo me dedico a esto y únicamente voy a hacer esto. No, al final somos todos sanitarios, trabajamos todos para un mismo objetivo y hay que emplear la mente, seguir mejorando nuestras capacidades y al final todos aprendemos de todos. Eso es. Me parece una conclusión maravillosa, pero en cualquier ámbito sanitario, Sí, para desde cualquier luego. ámbito. Fenomenal. Nada, por aquí comentarios, me está gustando. María Dolores comenta que no siempre hay familiares comprometidos. La verdad es que eso es una lástima. Es una lástima. Sí, efectivamente. Y ahí entonces habría que abogar mucho por el paciente, intentar que el paciente sea su propio cuidador, si se puede, porque muchas veces están en una situación en la que ellos mismos no pueden cuidarse. Entonces, o tirar de un cuidador que se implique. Es que al final es en pro de él. O hacerle ver a ese cuidador la importancia de su implicación, que muchas veces no lo consideran tan importante como verdaderamente es. Exactamente, eso sí. Se limitan a hacer lo que conocen y ya está. Efectivamente. Vale, nos comenta también Luisa, ¿podrías comentarnos desde tu experiencia cómo incluyes a las familias desde la terapia ocupacional y qué resultados has observado con este enfoque? Vale, pues sí, en mi centro, bueno, la introducción de la familia la hacemos en general, no solo desde mi área, pero sí que contemplamos mucho a la familia. Entonces, nosotros tenemos sesiones con ellos, específicamente cada X tiempo, varía del paciente, pero nos ponemos unas marcadas, unas citas con la familia para poder hablarles del seguimiento en lo que estamos haciendo con ellas, a no ser que ellas también nos demanden, oye, que queremos una reunión es que estamos teniendo muchos problemas y queremos hablar con vosotros. Entonces, sí que no se hace exactamente desde mi área porque lo hacemos entre todos, consideramos, hay un responsable de esa familia, entonces el responsable del paciente es el responsable de la familia. Aquí trabajamos por responsables, cada uno tiene sus pacientes. Entonces, ese responsable del paciente es el que se encarga de mantener a la familia actualizada de los procesos de rehabilitación y de mantenerla informada en las reuniones que se hacen, que la verdad que les intentamos incluir siempre que tenemos un huequecito que se necesita mejorar algo o incluso simplemente para darle un poco el feedback de, mira, nosotros trabajamos mucho con gráficas y con el proceso se suele documentar bastante porque hacemos valoraciones
aproximadamente 3 meses, entonces se puede ver mucho la evolución de la mejora e incluso simplemente para citarlos y decirles, mira, la evolución tan buena que está teniendo o, bueno, si es peor, pues qué está pasando y por qué no está mejorando. Y desde que desde que yo trabajo involucrando a la familia, es que se nota muchísimo los cambios que yo puedo ver en la sesión, porque simplemente con decirles, oye, estamos trabajando esto, podéis hacerlo en casa, porque yo a veces incluso cojo y les llamo y les digo, oye, que hoy hemos hecho esto, por si no pueden venir, porque algunos sí que vienen acompañados de la familia, otros vienen solos, pero luego sí que mantengo el contacto. Pero les llamo y les digo, oye, que hemos estado trabajando el comer con un cubierto adaptado, probarlo en casa, por favor, supervisa a ver que fulanito lo puede hacer. Y es que se nota que luego en la práctica en casa, porque también con mi indicación de decírselo a la familia, les han promovido que lo hagan en las comidas, cuando lo hacemos en sesión, digo, ¿tú has practicado? ¿Has estado aquí? ¿Te has mejorado? Y no es por la sesión, porque al final si nos vemos cada 2 o 3 días, digo, lo has hecho en casa. Y eso es porque también la familia está muy implicada y le está ahí dando la tabarra, pues como yo. Entonces, de verdad que los cambios se notan muchísimo. Vamos, cuando se implica la familia. Eso es implicación por 3 partes, por los propios profesionales, por la propia familia y luego por el propio paciente. Sí. Esa es la clave del éxito. Sí, Yo creo que esa yo es creo la que lo clave del mejor. éxito, implicación. Que no se puede con todo, sé que muchas veces tú lo intentas y hasta donde llegas, llegas. Y hasta Pero donde el que llegas, llegas. funciona, oye, va a mejorar. Sí. Fenomenal. Pues por aquí todo el mundo, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias por tu trabajo, ponencia estupenda. Nada, todo comentarios positivos. Comenta Héctor, es importante que se priorice la atención centrada en la familia. Un tema muy interesante y realmente bien explicado. Muchas gracias. Ay, muchas Nada, gracias. Y me dejas de fenomenal, compartir. muy bien expuesto. Gracias. Es Joder, difícil, pero también es nuestra labor educar a la familia. Pueden ser grandes aliados, efectivamente. Efectivamente. Nos comenta también María Rosa, me ha encantado que se haya explicado también cómo es el propio paciente el que debe trabajar por y para sí mismo, ya que en los últimos años he notado mucho paternalismo en el cuidado, al igual que se le dé tanta importancia a la familia. qué bien, sí. Totalmente. Muy bien. Vale, nos comenta también Noelia, según lo que comentas, ¿en tu centro implicáis a la familia de forma informativa? ¿Se les incluye en algunas sesiones para enseñarles ciertos ejercicios que pueden aplicar en domicilios o ambas? Sí, nosotros sobre todo, que si pueden venir al centro y demostrárselo in situ cómo debe asistir al familiar, se lo demostramos, les enseñamos los ejercicios en el centro. Informativas, pues lo que os he comentado en las reuniones, que a lo mejor mantenemos un poco de seguimiento o para ver cómo está, pero realmente abogamos que no esté a lo mejor el familiar durante la sesión todo el rato, primero porque para él pues igual dice, pues aprovecho y me voy, pero sí que si hay que enseñarle un ejercicio, una pauta que sí que se quede, sí que se les, vamos, que la aprenda durante la sesión. Fenomenal, maravilloso. Vale, pues que se ha creado aquí un poquito de debate sobre eso de fomentar el paternalismo. Se comenta, yo aquí soy partidario del autocuidado al máximo y también nos reflexiona Esther. Me pregunto qué papel deberían tener las instituciones sanitarias y educativas en la preparación y acompañamiento de las familias que participan en procesos largos de neurorehabilitación. Es algo de reflexionar. Pues la verdad que buena pregunta. Bueno, al final yo creo que esto difiere mucho de si el centro es privado o público, porque creo que vamos a poder tener mayor capacidad de actuación. Si es privado, yo trabajo en un centro privado, entonces tenemos más maniobra de acción en este sentido. Y en uno público que al final pues lo que se quiere un poco es, sí, darle esa independencia, pero despacharle lo más rápido para poder meter a otro en la lista de espera. Entonces creo que esa atención se pierde. Y ahí es donde habría que focalizarse más en la atención a la familia y en el propio paciente. Pero sí hay un gran trabajo, porque es también a ellos a los que esta charla debería ir dirigida realmente, de que
de que sepan la importancia y que luego es que a nivel de costes, porque luego les interesa mucho el ahorro de los costes que puede suponer el que tú te centres en que el familiar adopte, o sea, cuide bien al paciente y la recuperación avance más rápido. Es decir, es que va a necesitar menos de una asistencia sanitaria, que es un poco también lo que quería reivindicar en la charla, de medios públicos y de recursos. Entonces, creo que también esta charla, y deberían también ellos, las instituciones, darle, sobre todo las públicas, que, bueno, o sea, y a nivel general de la sanidad, lo que puedo contar. Totalmente, totalmente. Que a veces con esa velocidad muchas veces se pierde esa calidad en la atención, calidad humana, calidad a la hora de explicaciones, pacientes confusos, familiares confusos, totalmente. Nos dice Abraham, muy buena ponencia, gran trabajo que hay detrás de ello. Silvia, ha estado genial, muchas gracias. Fenomenal, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra duda que queráis comentar. Si no, yo creo que podemos ir finalizando la charla, que ha estado divina y maravillosa. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias Raquel por sacar un ratito para nosotros. Salimos todos encantados y muy reforzados a nivel humano de esta ponencia. Muchísimas gracias también a todos los congresistas que habéis estado al otro lado de la pantalla con vuestros buenos comentarios, con vuestras preguntas, vuestras ideas. Muchísimas gracias por fomentar este tipo de charlas. Y nada, finalizamos esta segunda ponencia del día de hoy, pero nos vemos a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo?, para hablar sobre los agonistas de péptidos gastrointestinales, la teoría del todo, por la doctora Ángeles Aragón Martínez. Muchísimas gracias y hasta dentro de unas horitas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.